concepto que es importante que los tengan ustedes claros, ¿no? Cuando ustedes llevaron, asumo, laboratorio clínico, deben haber tocado estos temas. Les hablaron que existe una célula madre hematopoyética, ¿no? Pluripotencial o multipotencial, que es algo parecido, a partir de las cuales se ocasionaban o se originaban dos células madres a su vez, ¿no? Un precursor mieloide va a producir toda la serie que ustedes habrán escuchado. Es una alteración de la serie mieloide o es una alteración de la serie linfoide. Se basan en la célula pluripotencial, o sea, en la célula madre. El precursor mieloide va a originar a todas estas células que ven ustedes acá, ¿no? A las plaquetas, a los eritrocitos, a los basófilos, neutrófilos, los famosos granulocitos, y los monocitos que tenemos acá. A partir de ellos vamos a tener macrófagos y células mieloides dendríticas que las encontramos en diferentes lugares, ¿no? Las encontramos en el cerebro, las encontramos en el hígado, que usualmente cumplen función de sustento. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? El precursor mieloide y el precursor linfoide. A partir del linfoide o el precursor linfoide van a tener todo lo que son los linfocitos B y los linfocitos T, que tienen una función fundamental en todo lo que es la defensa del cuerpo, tanto lo que es la inmunidad celular como la inmunidad de tipo humoral, ¿no? Bien. Entonces, ¿esto también para qué nos sirve? Pues cuando hablamos de leucemias, tenemos que hay leucemias en donde hay compromiso de los linfocitos B, ¿sí? Y hay leucemias donde hay compromiso de los linfocitos. Hola, mi estimado. Ya ves, bueno, entonces, como les estaba comentando, aquí es importante. Recapitulación, ¿qué habíamos hecho? Bueno, mira, les estaba diciendo a tus compañeros de que nosotros tenemos una célula madre multipotencial que origina dos células grandes también, dos células importantes, que son el precursor de la célula mieloide, que va a originar todo este grupo de células que ven en la parte inferior, las plaquetas, los glóbulos rojos, los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos y también a los monocitos. Es en el grupo de la serie mieloide, ¿no? Y en la serie linfoide están básicamente los linfocitos B y los linfocitos T, que tienen que ver todo lo que es inmunidad, tanto celular como inmunidad de tipo humoral, ¿no? Los linfocitos B, lo que es inmunidad de tipo humoral, y los T, lo que tiene que ver con inmunidad de tipo celular, ¿no? Los citotóxicos, ¿no? Entonces, acá los estructuramos de una manera un poquito más ordenada, ¿no? Tenemos de la serie mieloide y los de la serie linfoide, que son los que estamos observando, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a chequear otro esquema más. Durante la etapa fetal inicialmente, nosotros tenemos que existen algunos órganos y algunas estructuras que cumplen una función muy importante en todo lo que es la formación de estos precursores. Tenemos durante las primeras semanas de embarazo, el saco vitelino es el que cumple una función muy importante junto con el hígado de todo lo que es la formación de células precursoras, ¿no? Entonces, a partir del sexto mes, el hígado y el vaso comienzan a participar de una manera más activa en este tipo de actividad, la actividad hematopoyética. Y finalmente, ya cuando estamos para terminar la gestación, o sea, los últimos meses, semanas de gestación, es la médula ósea de los huesos la que finalmente cumple esa función. Destaca el esternón, la tibia y algunos huesos de las extremidades sistémicas, ¿no? Entonces, acá esquematizamos los periodos pregestacional y posgestacional en relación a la producción de hematopoiesis. Es así que tenemos
que el saco vitelino durante las primeras semanas de gestación cumple esa función, pasa el hígado, pasa el vaso y finalmente la médula ósea de los huesos es la que queda a cargo de ello. Estando a la cabeza lo que son vértebras, inicialmente, y posteriormente el esternón y costillas. Esto es importante porque, miren, cuando nosotros tenemos, por decir, un adulto con sospecha de leucemia, usualmente es la zona de la espina ilíaca postero superior la que se emplea para hacer el aspirado de hueso. Y en el caso de los pequeños, de los niñitos, se utiliza usualmente la zona costal para las tomas de muestras. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, porque es por ello también que cuando tenemos pacientes o niños con enfermedades de tipo hematológica y ya la parte medular no está cumpliendo un funcionamiento adecuado, el hígado y el vaso empiezan a crecer y encontramos en estos pacientes hepatoesplenomegalia, producto de que estos órganos son los que se hacen cargo ya de la producción de estas células, ¿no? Tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos como plaquetas. Ahora, los glóbulos rojos son células redondeadas que han perdido el núcleo, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, son bicóncavas, tienen algunos diámetros definidos, no tienen núcleo, no tienen organelas, ¿no? Y esto les ayuda para que tengan esta particularidad de que puedan deformarse. O sea, si un glóbulo rojo no fuera deformable, pues no podría atravesar un capilar. Como ustedes recuerdan, para que se produzca el intercambio gaseoso, por decir, a nivel capilar, o el intercambio gaseoso a nivel alveolar, prácticamente el glóbulo rojo atraviesa el capilar y es como que estuviesen desfilando en columna de 1. Y para que eso pueda ser realizado, tiene que tener una capacidad para deformarse bastante alta. Aquí hay algunas proteínas como la quilina o la espectrina que son responsables de estas características, ¿no? Bueno, muy bien, entonces son células redondeadas, como comentaba, son rosas, son relativamente paliduzcas, el diámetro de 6,5 8,5, la forma bicóncava que habíamos comentado, y usualmente tienen una palidez, usualmente más en la parte central, ¿no? Ahora, otro dato a tener en cuenta es lo que es la hemoglobina. La hemoglobina no es otra cosa que un grupo hemo donde hay fierro reducido unido a protoporfirina, que es una proteína. Entonces, esto constituye el núcleo del hemo. Acá vemos una estructura donde tenemos, que es lo que vamos a observar acá, las 4 cadenas de globina, que son las que están aquí, 2 beta, 2 alfa, el fierro reducido y la cadena E. Cada globina, estas 4, cada una de ellas tiene un grupo E que le permite ponerse en el transporte de oxígeno. Y acá, respecto al grupo globina, podemos indicar que lo que normalmente encontramos, ¿no?, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas, que es la hemoglobina adulto o la hemoglobina A1, corresponde alrededor de un 97% del total de la hemoglobina. Todos nosotros debemos tener en mayor porcentaje esta hemoglobina. Y después de ella tenemos alrededor de un 2% la hemoglobina adulta tipo A2. Y la hemoglobina fetal, que es la que ustedes ven aquí, que es 2 cadenas alfa con 2 gamma, está alrededor del 1%. Sin embargo, hay algunas enfermedades, como por decir talasemias, en donde hay alteración de esta configuración. Si predomina una hemoglobina fetal, prácticamente va a haber una hemólisis y va a haber destrucción rápida del glóbulo rojo, porque la particularidad de estas cadenas gamma es que son bastante lábiles y fácil destruibles. Entonces, si hay alteraciones respecto a los porcentajes de concentración del tipo de hemoglobina o del tipo de globina, o de cadenas de globina,
esto nos puede traer como consecuencia pacientes con anemias severas y congénitas usualmente, ¿no? Entonces, cada cadena, ustedes ven allá, está muy relacionada con un cromosoma en especial. El cromosoma 16 está muy relacionada con la formación de las cadenas alfa, las dos cadenas alfa. Y el cromosoma 11 está relacionado con la presencia también de las cadenas alfa, pero también puede participar de la cadena beta, la cadena gamma y la cadena delta. O sea, pueden participar de esas tres cadenas. 97% de la hemoglobina 1, 2% de la hemoglobina 2 del adulto y la hemoglobina fetal 1%. Eso es lo normal. Si hay inversión de esos porcentajes, ahí empiezan los problemas, ¿no? Y como les digo, los más frecuentes son hasta las M's. Bien, entonces acá vamos a hablar algo más del eritrocito. El tiempo de vida media, usualmente, creo que todos lo sabemos, es alrededor de 3 meses, ¿no? 3 a 4 meses, hablamos de 120 días. El eritrocito es capaz de sintetizar nuevas enzimas. El envejecimiento, usualmente, hay una reducción en cuanto al manejo de iones por parte del eritrocito. Esto ocasiona que cada vez sea menos deformable y finalmente, si no hay una capacidad de deformación en el glóbulo rojo, pues este va a destruirse y finalmente va a terminar siendo fagocitado, ¿no? Acá tenemos un corte de vaso con sus nódulos linfáticos en donde usualmente hay una gran cantidad de linfocitos B. ¿No? Bien, acá tenemos cómo el eritrocito, que inicialmente pues, es un proeritroblasto, dentro de la médula ósea, va progresando hasta que llega a una fase de reticulocito, que es la célula inmadura. Finalmente está ya a un paso de salir de la médula ósea y finalmente ir a sangre periférica. Aproximadamente desde célula madre hasta llegar a reticulocito se habla que va entre 4 a 5 días de tiempo en madurar, ¿no? Y finalmente continúa madurando en sangre periférica alrededor de 2 a 3 días. Esto hasta cierto punto nos da una idea, porque cuando hablemos de índice de reticulocitos hay algunas correcciones que hay que realizar, y este esquemita más o menos nos va a dar una idea, porque cuando hay una destrucción importante de glóbulos rojos o por algún motivo los glóbulos rojos se están perdiendo, estos tiempos comienzan a cortarse. O sea, ya no son 5 días, de repente en 3 días, en 2 días comienza a eliminarse una gran cantidad de células inmaduras, y eso de una u otra manera pues altera este valor de reticulocitos, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, más o menos estos son los tiempos que permanece un glóbulo rojo entre un compartimiento y el otro, ¿no? Y de reticulocito a hematíe más o menos indican que es un promedio de 48 horas de una forma u otra, a otra forma, ¿no? Usualmente el reticulocito todavía tiene un núcleo. Ahora, cuando tenemos los glóbulos rojos, la forma del glóbulo rojo nos va orientando hacia qué pueda tener el glóbulo rojo, qué pueda estar pasando con el paciente, ¿no? Hay alteraciones en la forma. Tenemos el ferocito, como sabemos, los glóbulos rojos no son redondeados completamente, ¿no? Tienen forma de elipse, o eliptocitos, como ven acá, o como células diana. Cuando nosotros encontramos estas alteraciones, podemos pensar en una anemia hemolítica, ¿no? O en una heterocitosis hereditaria, en donde los glóbulos rojos se ven redonditos, el famoso Beer cell, o eliptocitos, que usualmente lo vemos en anemias por déficit de hierro, o anemias ferropénicas, ¿no? Y célula diana en pacientes que tienen alguna hepatopatía, cirróticos, o pacientes que tienen alguna insuficiencia hepática
alcohólica o por algún otro problema, podría ser una neoplasia tal vez, ¿no? Vemos una imagen de glóbulo rojo en tiro al blanco. Luego tenemos otras formas, equinocitos, descritos en insuficiencia renal, pacientes con fallas renales importantes o pacientes deshidratados. De ahí los esquistocitos, en anemias microangiopáticas, por decir, pacientes que tienen o son portadores de prótesis valvulares mecánicas. Cuando la sangre atraviesa esa válvula, es parte de ella como triturada, porque es un metal. Entonces, esto produce destrucción de parte de glóbulos rojos. Y estos son como restos de glóbulos rojos que se observan en el microscopio, ¿no? Síndrome urímico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome de HELP también pueden dar ese tipo de alteraciones. Todas estas patologías usualmente producen destrucción de glóbulos rojos. Acantocitos también en hepatopatías, como lo habíamos visto en las otras formas. Drepanocitos en anemia falciforme, que es una anemia en donde hay pérdidas de ciertas cadenas que habíamos visto de globina, y el glóbulo rojo no es deformable. Entonces, cuando este glóbulo rojo no deformable atraviesa capilares finos, se rompe, ¿no? Y se producen las famosas crisis falciformes, que es muy dolorosa en estos pacientes, ¿no? Anemia falciforme, usualmente es hereditaria. También hay inclusiones eritrocitarias. Bueno, eso sería cuestión que lo revisen ustedes un poco, el punteado basófilo, los cuerpos de Howell-Foley, algunas parasitosis, paludismo, dependiendo del tipo que sea, IVAX, malaria, ovario. Los cuerpos de Haynes también nos hablan de algunas enzimopatías. Es decir, que hay ciertas características en los glóbulos rojos que de una u otra forma nos dan información, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, cuando ustedes tienen un paciente es como si tuviesen un rompecabezas o alguien les estuviera dando una adivinanza, ¿no? Si el que le está haciendo la adivinanza le da 5 datos, bacán. Si les da 20 datos, corto. Si les da 30 datos, muchísimo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, la historia clínica nos da datos, pero los exámenes de laboratorio también nos aportan. Entonces, todo eso se va sumando. Y el que va a llegar al diagnóstico más rápido es el que logra conseguir mayor cantidad de datos, ¿no? Entonces, estos, aunque un poco cansado, lo veo con... ¿Han tenido clase en la mañana? ¿Clase de qué? ¿Han tenido rotación? Bueno, estamos igual. Entonces, que si lo veo con sueño me da sueño, mira, como estamos, tenemos para que como 4 horas aquí, ¿no? Bueno, lo voy a hacer, la verdad que voy a tratar de hacerlo aquí la clase, ¿no? Para que no se me lo... Sí, porque ya vi que yo me estoy deshaciendo y... Sí, por favor. Y creo que el aire acondicionado es más para impresionar, pero porque he puesto un equipazo. Para impresionar, ¿no? Dijeron que iban a venir, pero no sé para cuándo. Bueno, entonces les comentaba, los datos que nos dan ciertas... ¿No se puede ver? Sí, encima lo pueden... No, en esa. Claro, pues. Muchas, pero están cerradas arriba. Bueno, vale, ya, entonces les comentaba, ¿no? De que cuando nos informan, cuando realizan informes de láminas periféricas, de estudios, muchas veces colocan estos datos. Y si nosotros tenemos más o menos la idea de qué nos puede indicar alguno de estos cuerpos de Howell-Foley o punteados, van a ser mayor información la que vamos a tener respecto a lo que estamos explicando, ¿no? Bueno. Ahora, otro dato importante es el hematocrito, ¿no? El hematocrito, para fines prácticos, podríamos decir que es una relación, ¿no?, entre la hemoglobina y Y. Si tenemos una hemoglobina de X, la multiplicamos por 3, debería ser el hematocrito, ¿no? Si un paciente tiene 10 de hemoglobina, debería tener 30 de hematocrito, teóricamente. Que probablemente al checar el hemograma no sea exactamente esos valores, pero nos va a dar una idea del valor que puede tener. Ahora, acá tenemos 3 cortes distintos en donde los hematocritos son diferentes, ¿no? Si nos damos cuenta acá,
hay una mayor cantidad de glóbulos rojos en relación con el dibujo de la parte primera. Y esto nos indica que el hematocrito no es otra cosa que la cantidad de glóbulos rojos que podemos tener, ¿no?, por miligramo, por mililitro de sangre, ¿no? Entonces, acá tenemos un hematocrito normal, alrededor de 45%, esto es lo estandarizado. Acá tenemos un hematocrito de 30%, o sea, estamos hablando más o menos de 10 de hemoglobina. Es un paciente anémico. Por debajo de 12 ya hablamos de anemia. O acá tenemos un hematocrito de 70, o sea, tiene como 20 y tantos, de 23, 24 de hemoglobina, ¿no? Es una policitemia. Probablemente este paciente tenga problemas de procoagulabilidad, o sea, hipercoagulabilidad, el tipo que lo ven ustedes con eritromelalgia, con una cara muy rubicunda, con dolores articulares, medio cianótico, porque el flujo también de sangre es muy lento. Es como que cuando en hora punta quieren subir al elevador de acá, al ascensor, perdón, como sea, más o menos así están los glóbulos rojos aquí, todos apretaditos. Y acá, en pacientes deshidratados, puede también haber hemoconcentración. Pero si nos damos cuenta acá, miren chicos, esta línea amarilla es el plasma. ¿Sí? Todas estas líneas amarillas están casi al mismo nivel. Pero acá, en deshidratación, el plasma está disminuido. O sea, es una falsa idea que tenemos de hemoglobina. O sea, un paciente deshidratado aparentemente va a tener una hemoglobina alta, un hematocrito, alto. Pero no es otra cosa que el escaso plasma que tiene por la deshidratación, la que nos da la falsa idea de que la hemoglobina está elevada. Entonces este paciente lo hidratamos, llega nuevamente acá el plasma, y ya la hemoglobina pues va a quedar como era normalmente, o de repente se cae un poco más. O sea, la deshidratación, en resumen, nos va a producir hemoconcentración, nos va a producir hemoglobinas elevadas en un paciente que está deshidratado. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con dengue? Los pacientes con dengue entre el tercer y quinto día, teóricamente, porque inclusive actualmente estamos viendo pacientes con más días que hacen alteraciones de plaquetas bajas y de hemoconcentración como la que estamos viendo aquí. En esos periodos usualmente hay una fuga importante de líquido fuera del vaso. Del vaso estoy hablando de las arterias, de las venas. Entonces, eso va a ocasionar de que si el plasma está aquí, al fugarse el plasma, cae acá el plasma, entonces el paciente va a estar deshidratado. ¿Qué vamos a encontrar? Pacientes con hemoglobinas altas. O sea, un paciente que al tercer, quinto día está con 15 de hemoglobina, y no es que esté bien, es que se está deshidratando, está hemoconcentrando. Entonces, más o menos esto también pasa, como les decía, ¿no? Y lo otro, bueno, es el conteo de glóbulos rojos, que es por millón por unidad de medida. Ahora, en el tema de reticulocitos, que ya habíamos comentado, reticulocitos son la última célula inmadura antes de que se forme el glóbulo rojo, antes de dar origen al glóbulo rojo. Entonces, normalmente deberíamos encontrar entre 1 o 2% en sangre periférica. Listo. Ahora, ¿por qué es importante corregir los reticulocitos? Es importante porque al ser una cifra porcentual, ¿no?, tiene mucho que ver con la cantidad de plasma que pueda haber o con la cantidad de glóbulos rojos que pueda haber. Si tenemos una cantidad como esta de glóbulos rojos y una cantidad como esta de glóbulos rojos, estos reticulocitos, cuando le hagamos el porcentaje, nos va a salir un dato diferente en ambos. En esta columna nos va a salir una cifra y en esta columna nos va a salir otra cifra. Pero si nos damos cuenta, los reticulocitos están iguales en ambos lados. No, que como es una proporción en base a todo el... Dicen que no están funcionando, que están en mantenimiento. O sea que ya vamos a terminar en mantenimiento nosotros también. Ya. Listo. Entonces, ¿y qué pasa con lo otro? Lo otro, la liberación precoz de reticulocitos está basada en lo siguiente. En lo que yo les comentaba en las anteriores diapositivas. Acá. O sea, cuando comienza, hay una pérdida por algún motivo de sangre de este nivel, imaginemos.
¿no? El paciente empezó a sangrar. Por algún motivo estuvo sangrando. Los reticulocitos ya no van a permanecer 5 días acá en la médula. Van a permanecer 4 días, 3 días, 2 días y van a empezar a salir. Como que se está quemando. Es como cuando el COVID. Empezó el COVID y bueno, los intensivistas eran los que intubaban, los internistas, por ahí, papá. Siguió el COVID, ya no había intensivistas, ya no había internistas. ¿Quiénes intubaban? Médicos generales, el que sabía, el que por ahí aprendió, de todo ahí, ¿no? Entonces, en una situación de extrema severidad, pues comienzan a liberar glóbulos rojos pero maduros. Entonces, ya el tiempo de vida ya no va a ser 5 días, como les digo, ya va a ser 4 días. Entonces, los que estaban por aquí madurando ya empezaron a salir. Ya la cantidad de reticulocitos que están fuera de la médula no va a ser la misma que era cuando el paciente no estaba consagrado, no estaba con una pérdida de sangre, ¿no? Entonces, esto va a alterar lo que les comentaba acá. O sea, al haber una liberación precoz de reticulocitos, pues el índice va a variar, lógicamente. Va a haber una variación. Vale, entonces sigamos. Ahora, el IPR es un índice de producción de reticulocitos. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tener el dato de reticulocitos del 4, del 5%, pero a la hora que aplicamos la fórmula, reticulocitos del paciente, imaginemos, tiene 6%. Hematocrito tiene, imaginemos, 40%, tiene 30%. Esto lo dividimos entre el hematocrito normal, que usualmente es 45%, eso es lo estandarizado, nos va a salir una cifra. Pero, si tenemos a un paciente que tiene 35% de hematocrito y otro que tiene 15% de hematocrito, se le tiene que hacer una corrección más, por lo que les dije. O sea, porque los que tienen 35 de hematocrito es porque están perdiendo sangre, por el motivo que ustedes quieran. Y eso hace que la maduración cada vez sea más rápida. ¿Sí? O sea, que esto nos indica el tiempo en el cual el glóbulo rojo sale. Va a salir con mucho mayor velocidad, podríamos decir, o de mayor número, ¿no? Entonces, si tiene 35% y si tiene 15%, la división va a ser, en el primero va a ser entre 1.5 y en el segundo va a ser entre 2.5. Entonces, la cifra no nos va a salir la misma. ¿Sí me dejan entender, no? Si no entienden, digamos, chicos. Porque este tiempo de maduración es la última corrección que se le hace a este IPR y varía dependiendo de cómo esté el hematocrito. Y ese hematocrito nos va a decir entre cuánto vamos a dividir a los reticulocitos que hemos hallado en la parte superior, ¿no? Por eso les digo, si el paciente tiene 25, tiene 35, es diferente. Es diferente dividir entre 1.5 a dividir entre 2. Es diferente. Nos va a salir otro resultado. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Bueno, las clasificaciones de anemia, hay múltiples clasificaciones, ¿no? Este índice nos sirve para separarlas en regenerativas y en regenerativas, ¿no? Ahora, la regenerativa, de las dos, ¿cuál tendríamos que tener más cuidado? Bueno, realmente con las regenerativas, porque usualmente las regenerativas nos van a dar tiempo para estudiarlo, ¿no? Puede que sea una anemia por enfermedad crónica, algún problema oncológico, algún problema renal, algún problema endocrinológico, o de repente hay una neoplasia de fondo, hay infiltración, o simplemente hay un proceso fibrótico a nivel óseo y la médula ya no funciona, ya no produce, o hay un déficit serio de hierro en el organismo. Entonces también podría ser eso. Pero esto usualmente no es tan agudo. En cambio, en las regenerativas sí, porque usualmente son agudas. O sea, la médula está tratando de producir de manera desesperada glóbulos rojos para que el tipo no se descompense.
¿Y qué puede pasar con hemorragias importantes? De pronto un paciente está con sangrado digestivo o de repente tuvo alguna lesión que no le prestó mucha atención y está perdiendo sangre de manera importante, o de pronto es un paciente con problema hemolítico, ¿no? Debuta con un lupus y hace componente hematológico, ¿no? Hacen anemias hemolíticas importantes. Entonces, estos pacientes tienen que ser atendidos y tienen que buscar encontrarse la solución lo antes posible, porque si no, podemos tener problemas bastante serios con ellos, ¿no? Entonces, las ARRES regenerativas usualmente son de evolución lenta, pero las regenerativas son cuadros bastante agudos en donde implica actuar con más cuidado que la primera, ¿no? Bien. Esta es una definición de anemia, según la OMS. Valores de 12 hasta 12 en el caso de mujercitas y 13 en el caso de varones. ¿Por qué creen que las mujeres se considera menos el valor que en el caso de los varones? Muy bien, chicos. Me parece bien. Sí, pues el tema menstrual es una situación, ¿no? Y bueno, recuento eritrocitario de 3.800.000 más o menos glóbulos rojos, y un hematocrito de alrededor del 35%, aunque como les digo, para la corrección consideran 45%, ¿no? Si por algún motivo viene un ejercicio, algo le pone 45%, ¿sí? Bien, hay otra clasificación también de anemias en donde nos sirven estos marcadores, ¿no? El volumen corpuscular medio. Entonces ese es el tamaño del glóbulo rojo. Entre 80 y 100 picogramos, ese es el tamaño que deberían tener. Con la concentración de hemoglobina, la concentración media de hemoglobina, entre 27 a 33 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, entre 33 y 37 picogramos. ¿Esto nos sirve para qué? Porque también hay una clasificación que nos habla de microcítico, macrocítico. Entonces, vemos el volumen corpuscular, o hipocrómico o normocrómico, en base a las concentraciones de hemoglobina corpuscular, ¿no? Y este marcador es un índice de anisocitosis, que a veces está un poco olvidado, ¿no? A veces no se le echa no se le revisa mucho, pero este índice de anisocitosis lo que nos habla es de qué tan disparejos en tamaño están los glóbulos rojos. Tenemos chiquitos, grandes, altos, bajos. De eso nos habla, ¿no? Y usualmente debería estar por encima de 15. Si le encontramos por debajo, o mejor dicho, debería estar por debajo de 15, si está por encima, nos tiene que prestar cierta atención respecto a lo que puede estar pasando, ¿no? Por decir, miren, este paciente está con 3.5 hemoglobina, ¿sí? Y miren su índice de anisocitosis, 24.2, está elevado. El de acá está con 7.2 de hemoglobina, su índice de anisocitosis 44.5, ¿no? Volumen corpuscular medio 49.4. Microcítico tremendo, ¿no? Bueno, entonces esto, como les digo, es para que nos aporte datos sobre la disparidad de las formas que pueden haber. Y bueno, aquí les he colocado tamaños anisocitosis y formas poiquilocitosis. Formas diferentes, o sea, a veces tiene glóbulos rojos en forma de usos, tienen forma estrellada, redondeadas, formas variadas, poiquilocitosis. Y tamaños chiquitos, grandes, medianos, anisocitosis. Son términos diferentes. Bueno, aquí hay una clasificación de anemias que lo voy a dejar como para que le den una chequeadita. Tenemos las macrocíticas, donde están las megaloblásticas y las no megaloblásticas. No vamos a hablar de ello todavía. Las microcíticas sí vamos a hablar de ellas, ¿no? Y las normocíticas vamos a tocar algo así rápido nomás, porque no está considerado en su sílabo, pero algo vamos a comentar. En las microcíticas, bueno, hay varias causas, pero lo vamos a revisar mejor de acá. Entonces, esto lo he colocado más o menos para que tengan
la clasificación respecto al volumen corpuscular medio que habíamos comentado. Y las A regenerativas, esto sí es en base a lo que comentamos también del índice de reticulocitos, tenemos que son usualmente de origen central, ¿no? Alteración de la célula madre que habíamos comentado, la infiltración tumoral, algunas enfermedades neoplásicas, y lo otro, que hay alguna alteración respecto a ciertos factores eritropoyéticos, ¿no? Déficit de vitamina B12, ácido fólico, déficit de hierro. Y acá salta la anemia ferropénica, que es la que también vamos a conversar algo, ¿no? Muy bien. Ferropénica, he estado con sueño acá. Anemia ferropénica, algo así. Bueno, esta es anemia ferropénica, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de algunas cosas puntuales, ¿no? Una, el tema de la absorción de hierro. Alrededor de 10 a 15 miligramos al día de hierro nosotros consumimos en promedio por día, ¿no? El hierro ingresa al organismo como ferroso, como presentación ferrosa, y posteriormente pasa a ser presentación férrica, que es la forma en la que absorbemos nosotros a los alimentos, en los alimentos, mejor dicho, el hierro. Y el hierro es mucho mejor de origen animal porque aquí lo encontramos en la forma ferrosa, que es la forma que absorbemos, y en vegetales la capacidad de absorción es mucho menor porque viene, y mejor dicho, tiene que pasar a la forma ferrosa antes de ser absorbido. Entonces, a veces, miren, cuando nosotros tenemos pacientes con anemia, es mejor recomendarles suplementos más que vitaminas, la ingesta de alimentos ricos en hierro, pero alimentos de origen vegetal. El problema es que, pues, ustedes le dicen, a ver, señora, ¿y el hígado le gusta? Ni dibujado. El vaso, el corazón, o sea, las vísceras que contienen bastante sangre, o la sangrecita misma, ¿no? Pero es cuestión de gusto, ¿no? Hay gente que le gusta. Sin embargo, la cantidad de hierro que brinda, por decir, un puñado de sangre, imaginemos, cocinada en mi mano, y un puñado, no sé, de brócoli, de habitas, lo que tienen concentración de hierro supuestamente alta, no se compara una con otra, es abismal la cantidad de hierro que ustedes le van a dar ingiriendo alimentos que contengan, o vísceras que contengan una gran cantidad de sangre. Pero también viene la parte de si le gusta o no le gusta, o lo otro, si son evangelistas o de algunas religiones que no consumen vísceras ni sangre, ¿no? Pero lo cierto es que este tipo de presentación de hierro ferroso en carnes es mejor absorbible y más aprovechable que otro, ¿no? Bueno, entonces ingresa como ferroso, pasa finalmente a nivel duodenal, que es donde se absorbe, es absorbido a nivel duodenal, y de ahí pues puede tomar varios caminos, ¿no? Por un lado, al transporte a través de la transferrina, que es la proteína que se encarga del transporte de hierro en nuestro organismo, la transferrina. Mucho en cuenta este punto, lo lleva al organismo para ser depositado en algunos lugares, en el caso del hígado, o llevar a la misma médula ósea para ser utilizado con todo lo que es la hematopoiesis. También se absorbe alrededor del 10% y se pierde alrededor de 1 miligramo diario. Ahora, si tenemos que la paciente está embarazada, pues hay un mayor consumo de hierro, o si está de pronto menstruando también, ¿no? Y en la descamación de epitelios también tenemos pérdida de hierro. Ahora, en el cuerpo la mayor concentración de hierro está en la hemoglobina, ¿no? Casi el 70% está en los glóbulos rojos. Y después que tenemos como depósitos hemocritina y hemosiderina, como mioglobina a nivel muscular, o con algunas enzimas o algunas proteínas de transporte como la transferrina. Ahora, el hierro ingresa a través de un receptor de MT1, es importante que lo tengan en cuenta, ingresa y finalmente en el interior del órgano de la célula, estamos hablando aquí a nivel intestinal,
puede quedar como ferritina o en su defecto puede ser transportado a través de otra especie de puerta que tiene la célula llamada ferroportina, es extraído de la célula intestinal y finalmente va a través de la transferrina por toda la circulación de donde realmente lo necesita, ¿no? Alrededor del 33% del hierro es transportado de esa manera, es llevado hacia el resto del organismo, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque aquí hay una proteína que se llama epsilina que muchas veces puede cerrar esta puerta de ferroportina. Y eso lo vamos a ver en anemia por enfermedad crónica. Bueno, entonces, seguimos. Ahora, ¿qué puede causar una anemia ferropénica? Bien, cuando ustedes escuchen anemia ferropénica, lo primero que piensen es en pérdidas. No digo que sea sinónimo, pero la primera posibilidad son pérdidas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que no estén comiendo bien, o que no estén recibiendo las cantidades de hierro de manera adecuada, o en su defecto que necesite más de lo que está brindando. Por decir, una embarazada debería dársele hierro. Un pequeñín, ¿no? Debajo de los 5 años debería recibir suplemento porque está en una etapa en la que necesita una gran cantidad de hierro. Entonces, si hay un desbalance entre lo que ofreces y lo que necesitas, pues va a ir en pérdida. Y lo otro sería alguna alteración en la absorción. Si hay algún problema a nivel intestinal, ¿no? De repente se hizo la banda gástrica o una cirugía bariátrica, disminuyó la cantidad de área absortiva de hierro. Entonces, pérdidas sanguíneas a la cabeza, chicos, desórdenes gastrointestinales. O sea, si nos ponemos a hablar en adultos, en el caso de niños, ahí sí más se teme parasitosis, ¿no? Solamente yardiasis, es bastante frecuente ese síndrome de malabsorción no pequeñines. Y en adultos es un poco menos frecuente, ¿no? O si son pacientes de VIH, de alguna manera, ya buscarse algunos parásitos muy comunes. Y en el tema de desórdenes gastrointestinales, pues aquí tenemos todo lo que son las lesiones gástricas, ¿no? Lesiones agudas de mucosa o úlceras gástricas o algunas úlceras pépticas que pueden haber, ¿no? Eso de una u otra forma produce sangrado. Y a la larga el paciente tiende a ser anemia porque es como que ustedes dejan abierta, o sea, tienen un caño que está robado y está goteando. Te dicen que es una gotita, no pasa nada. Pero si ponen una tina y la dejan esa tina unos 4 días, probablemente esa tina la encuentren llena. O sea, si un paciente está perdiendo sangre de manera aparentemente escasa, pero está perdiendo minuto a minuto como eso. O sea, un paciente en un mes, 2 meses le puede llegar a 3, 4 hemoglobina. Y el paciente le dice, no, ¿y sus heces cómo están? Normal. Le hacen un TEVELON. Un TEVELON es un examen para búsqueda de sangre oculta, ¿no? Sale positivo. Entonces quiere decir que ese paciente está perdiendo por ahí sangrecita, sino que no en cantidades escasas, probablemente ni él se da cuenta, ¿no? Ginecológicas, bueno, las menstruaciones o algunos trastornos menstruales ya por encima de los 45, 50 años, las mujeres empiezan con problemas de menorragia, se adelanta, se atrasa y de pronto hay sangrados muy profusos, puede producir así. En el embarazo, más que todo por el tema de los requerimientos, puede haber problemas pulmonares, de repente un paciente que tiene bronquiectasia, presenta sangrado de manera recurrente por la cicatriz pulmonar que tiene, o urológica, de repente tiene semipiasis, o tiene algún problema a nivel renal, o de repente ha donado sangre, o lo otro, es un paciente en terapia dialítica. Cada vez que un paciente es sometido a terapia dialítica, pierde sangre. No es que se le escape ni nada, no, sino que es un proceso donde retiran sangre y ponen sangre, subiendo sangre lógicamente, pero en ese sacar y poner hay un factor pérdida. Los pacientes tienen que ser atendidos. Si hay disminución de la absorción, lo que les decía, lo de la cirugía bariátrica, ¿no? O sea, puede producir el paciente, puede tener anemia. Gastritis atrófica, en donde hay problemas de absorción, se atrofian
algunas zonas absortivas, enfermedad celíaca, un bajo aporte de hierro. Aquí es un tema nutricional, usualmente hay programas para mejorar el aporte de hierro, ¿no? Y lo otro, un incremento de los requerimientos. Algunas edades o algunos momentos de la vida, la lactancia también es un momento en el que la madre debería alimentarse, sobre todo en lo que es hierro, porque es para 2 personas que ella está adquiriendo alimentos. Ahora, la ferropenia puede dar algunas manifestaciones, ¿no? Aquí vemos que este paciente está que come bien rico su tierra. Esas son las famosas picas, ¿no? Tiene deseo de comer tierra, ladrillos, en fin, de todo, cosas muy extrañas. Esto es un signo indirecto de que el paciente está teniendo un déficit de hierro. La coiloniquia son las famosas uñas que están cóncavas, ¿no? O uñas sin cuchara, como dice el doctor, ¿no? Esto también nos habla de un déficit nutricional importante. Las escleróticas azules, el síndrome del Plummer-Vinson y de piernas inquietas. O sea, tiene un niño que en la noche se está que se dice, "Ay, mijito, ¿qué tendrá? ¿Tendrá parásitos?" Probablemente, puede que tenga, pero tiene una anemia de hierro también, y puede que entre el parásito y la anemia exista una relación. En el síndrome de Plummer-Vinson hay 3 cosas a destacar: la anemia, la disfagia, hay dificultad para tragar. ¿Por qué? Hay la formación de unas pseudomembranas en la zona faríngea, y eso crea cierta dificultad para tragar. No es muy frecuente, ¿no? Yo creo que, bueno, actualmente hay una serie de medidas para evitar ese tema de la anemia. Esto probablemente haya alejado bastante ver algunas patologías que ya solamente las leemos y no las vemos tan frecuente. Ahora, cuando nosotros queremos evaluar los depósitos de hierro, hay algunas pruebas que deberíamos hacer, ¿no? El dosaje de hierro sérico, lógicamente el hierro va a estar disminuido en su organismo, en el organismo del paciente que está con este problema. La saturación de transferrina va a estar disminuida, lógicamente poco hierro. Al haber poco hierro, pues la transferrina va a tener poco de qué coger, y eso va a ocasionar que se sature bajo. La saturación de la transferrina debe estar por encima del 25-30%, es lo que debería estar. El receptor de transferrina está elevado, lógicamente, porque ávidamente busca hierro y no lo puede encontrar, ¿no? Entonces es como que está buscando, pero no lo encuentra, y lo que hacen es aumentar más la avidez de este receptor. A nivel medular, pues muy disminuido, tanto el hierro de la médula ósea como el hierro hepático, que son zonas donde usualmente se acumula. Y otro dato importante es la ferritina C, que también se utiliza para marcar lo que son los depósitos de hierro. Porque ustedes, cuando hacen un estudio de anemia, pues van a ver la fábrica. ¿Con quién pedían la fábrica de glóbulos rojos? ¿Qué examen le pedirían? Médula ósea. La fábrica de glóbulos rojos. El examen de médula ósea. ¿Médula ósea? La fábrica de glóbulos rojos. Los reticulocitos, estamos hablando media hora de reticulocitos. Los reticulocitos, que son los bebitos, miren. Imagínense que están en una guardería, ¿no? Y los bebitos son los reticulocitos. Entonces ustedes quieren ver cómo está esa guardería, cómo está la gente en sí. Vamos a ver a los bebitos, los reticulocitos. Queremos ver cómo está el hierro, o sea, la fuente que le va a permitir formar glóbulos rojos. Vamos a dosar hierro, vamos a dosar ferritina. Queremos ver cómo está el transporte del hierro. Vamos a ver la transferrina, la saturación de transferrina, ¿no? Ahora, si queremos ver formas, pedimos una lámina periférica. La lámina periférica vemos formas, tamaños, ya nos dan una idea. O sea, la idea es que ustedes vayan teniendo datos sobre los diferentes espacios donde pueden encontrar glóbulos rojos. O sea, reticulocito le va a dar una idea de cómo está la producción, ¿no? El hierro le va a dar una idea de cómo están los depósitos. De repente tienen una anemia y resulta que tiene un hierro de 10, 12 de hierro, de tener por encima de 15, 20.
O ferritina también, una ferritina que esté muy disminuida. Quiere decir que hay que darle hierro al paciente. Porque si no sale que está normal, pues ya ahí no es el problema. O de repente es un paciente desnutrido, donde la proteína, que es la transferrina, podría estar muy venida menos. La transferrina es una proteína. O sea, si tienen un paciente desnutrido, es probable que la albúmina esté disminuida. Y la transferrina es una proteína, tal cual como la albúmina, ¿no? De repente nos hacemos bolas un poco ahorita que les estoy diciendo, pero la idea es que ustedes vayan cubriendo cada área en donde pueden encontrar los glóbulos rojos y a ver, descartar bien en dónde está el problema. Bueno, entonces nos pasamos a la siguiente. Bien, ahora el tratamiento. Se recomienda el tratamiento con sulfato ferroso, ¿no? Vienen tabletas de 300 miligramos, pero ojo, solamente nos da 60 miligramos de hierro. Si nosotros le administramos endovenoso, hay presentaciones endovenoso, acá le damos 100 miligramos de hierro. O sea, en el endovenoso le vamos a brindar más concentración de hierro en relación al sulfato ferroso. En el mercado inclusive hay algunos que tienen concentraciones un poquito más altas. Los requerimientos son alrededor de 150 a 200 miligramos de hierro al día, ¿no? Pueden ser hasta 3 tabletas brindarle al paciente. El problema con el hierro es que produce estreñimiento. Los pacientes se quejan mucho de estreñimiento cuando están consumiendo hierro. Y bueno, hay que explicarles, hay que decirles que si ellos están consumiendo hierro van a tener las heces oscuras. Porque a veces el paciente se asusta y suspende el medicamento. Me cayó mal y lo suspende. Entonces, ustedes deben de explicarle, señora, miren, los días que usted esté tomando hierro, las heces van a cambiar de color. Es algo que debe pasar, no se desespere, no se preocupe, ¿no? Puede producir un sabor metálico y, bueno, irrita el estómago, efectivamente. Entonces, en irritación pues, se recomienda que lo ingiera con alimentos, que no lo acerque a los antiácidos. Si es un antiácido que está tomando, es mejor que aparte al momento de darle, no darle junto con antiácido. El antiácido va a traer por suelo la absorción del producto, ¿no? Inhibidores de bomba tampoco, ¿no? En caso de omeprazol, pantoprazol, y bueno, algunas infusiones también. Hay una fórmula, ¿no? El peso por el hierro ideal del paciente, el hierro ideal y el hierro del paciente. Esto, bueno, nos podría ayudar hasta cierto punto, pero tampoco no es tan exacto finalmente los valores, ¿no? Otro dato importante a brindarle al paciente es que no va a haber una recuperación inmediata. O sea, si ustedes quieren ver respuesta del tratamiento, le pueden pedir índice de reticulocitos durante la primera semana de tratamiento. Si hay cambios ahí, nos quiere decir que hay respuesta al tratamiento que le estamos brindando. Pero si ustedes le dicen, señora, se hace un hemograma en una semana, la señora se va a frustrar. Señora, hace al mes, se va a frustrar. Es mejor esperar 2 a 3 meses y explicarle al paciente. Es importante la comunicación, chicos. Si ustedes no comunican, el paciente le va a preguntar a la vecina o al compadre, o en la televisión, o entra al Facebook, o entra al YouTube. Y sale el doctor no sé cuánto, y el doctor no sé cuánto, y por último, chapa su idea a la señora y con eso se queda. Entonces, hay que tener cuidado. La comunicación, como les digo, es importante. Bien, ahora, nosotros cuando estamos tratando una anemia, a veces el problema, a veces el paciente no encontramos que esté cambiando, que esté mejorando. Le decimos, ¿y qué está pasando? Nunca den tratamiento a una anemia si no saben por qué se está produciendo. Yo les digo porque en el hospital vemos bastante paciente con anemia. ¿Qué es lo más práctico? Viene el paciente con 6 de hemoglobina, ¿ya? ¿Qué es lo más práctico de hacer? Le ponen la sangre y lo mandan a su casa. En 3 meses viene otra vez. Con 5, con 6 de hemoglobina otra vez. Le ponen la sangre y lo mandan a su casa.
Si ustedes transfunden a un paciente, ya no van a poder hacer ni como si estuviera anemia, ya no le pueden hacer reticulocitos, ya no van a poder hacer diagnosérico, ya no van a poder hacer ferritina, lámina periférica, ya no, porque van a estudiar la sangre que ya colocado. Entonces hay que esperar. Si es un paciente que está viniendo y está conversando como estamos conversando ahorita nosotros, o sea, ¿qué les parecería a ustedes? O sea, estamos conversando y dice, doctor, ahorita que usted está hablando de anemia, ¿y usted cuándo tiene anemia? Yo tengo 7 chicos de hemoglobina, yo tengo 7. ¿Ustedes qué pensarían de mí? Que les estoy mintiendo. No creo. ¿Qué pensarían? ¿Que mi anemia es aguda o es crónica? ¿Ah? ¿Crónica o aguda? Vamos. A ver si meten un gol como la U. Son de la alianza. ¿Ah? Chicos, sin miedo al éxito. ¿Qué pensarían? ¿Agudo o crónico? Estoy acá conversando con ustedes, pero ustedes miran mi 7 de hemoglobina, se les para los pelos, dicen, pinche señor, póngale sangre acá. A ver, un momentito. Tiene 7 de hemoglobina, magnífico. Pero, ¿qué pensarían ustedes? Vamos, chicos. ¿Cuántos son? Son 30 cabezas por lo menos. O sea, investigarías primero para pensar si es agudo o no. ¿Otra opinión? ¿Están de acuerdo con el delegado que dice el doctor va a ser delegado? Se está autoproclamando. ¿Qué esperaría en un paciente crónico? ¿Que esté estable o que no esté estable? ¿Un paciente crónico? Que no esté ¿Y un paciente agudo qué esperarían? ¿Que esté estable o que no esté estable? A ver, si mucho trabalengua, porque parece que lo estoy emborrachando. Acá tienen un paciente agudo y acá tienen un paciente crónico. ¿Ya? El paciente A estaba caminando acá por la vía de evitamiento, lo agarró una combi de esa loca que pasan de Pimentel, le llevó la pierna, 2 litros de sangrado. En cambio el otro señor, al señor le gusta tomar sus tragos, sus cañadas, va al baño, ve que está negra la disposición, dice, bueno, será de la chicha que me tomaba y ya lleva 30 días así. Viene acá, toca la puerta, de repente un poquito mareadito, pero ahí parado y todo. Le toman sus signos vitales y está más o menos estable. Al otro le toman los signos vitales y está 60-30, 150 de frecuencia cardíaca, polinemia. Uno es crónico y el otro es agudo. A los 2 le hacen el control y los 2 tienen 7 de hemoglobina. Creo que está poniendo a poco. Claro, es que el agudo se descompensa. El agudo se descompensa. En cambio, el crónico, nosotros tenemos mecanismos de defensa, chicos. Comenzamos a sangrar, comenzamos a hacer taquicardia. O sea, el simpático comienza a actuar, ¿no? El corazoncito comienza a latir más rápido, ya vuelve a su posición, la presión se mantiene todavía. En cambio, si es algo muy brusco y como el ejemplo que le pongo del show que estaba amputado y todo, no le da tiempo para nada. ¿No? Entonces, si un paciente está con ustedes así conversando y tiene 7, bueno, no es agudo, es crónico. ¿Para qué no desesperamos? Hay que pedirle sus exámenes. Lógico que el otro no le vamos a pedir examen, no va a esperar de parar tus reticulocitos y todo, y te pongo tu sangre, no presta que se muera, no 7, 6, 6. O sea, a ese tipo agudo, lógicamente, ¿no? Ya sabemos por qué está anémico, ¿no? Si lo ha atropellado una combi, no le vamos a pedir, no sé, búsqueda de heces, de sangre de heces, ya sabemos que lo atropelló un carro. O sea, en esa situación, bueno, hay que permitir. Pero en esas otras situaciones crónicas, no hay por qué desesperarse. O sea, el respaldo de que un paciente esté inestable son sus signos vitales. Así diga que se esté muriendo. Me muere, no sé cuál. Tomarle la presión, tomarle la frecuencia cardíaca, tomarle la frecuencia respiratoria, satura. Todo está normal.
algo más está pasando en ese paciente. O se está haciendo, o ha tenido algún problema con él. Realmente apostó al LDU y lo dio, ¿no? Entonces, esas cosas, les digo porque es diferente un paciente agudo y un crónico. Eso sí, tenganlo así. Para lo que ustedes sí crean, para lo que quieran, siempre definen si es agudo o crónico, para que puedan actuar con calma. Bueno, entonces, después de que hemos conversado, ya, finalmente hablamos de esto, ¿no? La respuesta a la administración de hierro. Y aquí hay algunas cositas a tener en cuenta, lo que les decía de los reticulocitos. En la semana debería hacerse el control, la hemoglobina, pero finalmente es mejor hacerlo al mes y medio, a los 2 meses los controles, no hacer tan seguido, porque todo se estresa el médico, se estresan los familiares. Si el paciente está clínicamente mejor, yo les diría no se desespere. Bien, entonces esto es la parte de anemia ferropénica. Bueno, otro dato más, la ferritina sérica es útil para confirmar el diagnóstico. Es un reactante fase aguda, ¿no? Ustedes, bueno, han estado en este tema de COVID, creo que en costado escucharon algunas cosas. Seguramente hay muchas ferritinas, tenemos un familiar que utilizaba la ferritina para hacer seguimiento a los pacientes. Es que la ferritina también es un reactante de fase aguda y puede elevarse si hay una inflamación importante. Y el hierro oral es de elección. Lo ideal es el hierro oral, más que el hierro parenteral finalmente. Porque los depósitos de hierro se van a ir repletando de a pocos, ¿no? A veces la gente se siente mejor que le pongan un endovenoso o el suero con vitaminas, ¿no? Viene de color celeste, verde, me parece un arco iris, y el paciente está contento, ¿no? Pero en el fondo, chicos, no nos ayuda, no es algo más mental eso que haga realmente bien, ¿no? Pero la terapia de reposición oral es lo más adecuado. Bien, ya son 2 cositas rápidas. La anemia por enfermedad crónica. Bueno, la anemia por enfermedad crónica va encontrada, la presión está asociada a la mayor parte de enfermedades crónicas, valga la redundancia. Neoplasias, diabetes, traumas severos, con la edad también. Y acá es una anemia normocítica normocrónica. Eso también tengan en cuenta. Por decir, ven un paciente con una enfermedad renal crónica y hemodiálisis, probablemente encuentre una normocítica normocrónica, o así no esté en hemodiálisis, de repente con una depuración por debajo de 15, una depuración renal, en donde ya está el tipo entre la diálisis y la no diálisis, hacen anemia por enfermedad crónica, ¿no? Y esto produce esta característica, normocítica normocrónica. Es lo que usualmente dice, ¿no? Y aquí hay cierta diferencia con la anemia ferropénica, que aquí hemos hablado de unas cosas, ¿no? Hierro sérico disminuido, la saturación de transferrina disminuida, aumentada, la transferrina disminuida, la ferritina también disminuida. Sin embargo, en la anemia por enfermedad crónica, los depósitos están aumentados. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, la respuesta es esta. La epsilina. Ustedes la ven acá, más o menos. La epsilina bloquea a la ferroportina. Que hablamos cuando estábamos hablando de esa célula grande, una especie de puerta a la ferroportina permitía que salga la ferritina y el hierro. Entonces, acá vemos la ferroportina bloqueada, en el hígado la ferroportina bloqueada, en el enterocito la ferroportina bloqueada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hablan bastante de la interleucina 6, que es un factor inflamatorio. Entonces, este factor, principalmente la interleucina 6, bloquearía o activaría la epsilina. Y esta epsilina lo que hace es simplemente cierra la puerta y aquí no sale nada. Entonces, hay ferritina, pero no hay ferritina fuera de la célula, allá adentro. O sea, hay una falsa hipoferritinemia, ¿no? Debido a que no puede salir la ferritina de la célula. Esto es más o menos la explicación en anemia por enfermedad. Muy bien, chicos.